Bienvenido, bienvenida al curso de mecánica de fluidos. Este es el módulo 1, el cual abarca la clase número 1. A lo largo de esta clase, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a ver una pequeña introducción a la mecánica de fluidos, a las propiedades de los fluidos, y vamos a empezar con estática de fluidos y vamos a desarrollar 4 problemas de estática de fluidos. Primero que todo, a modo de introducción, la mecánica es la ciencia de la física más antigua que se ocupa tanto de cuerpos estacionarios como móviles bajo la influencia de fuerzas. La rama de la mecánica que se ocupa de los cuerpos en reposo se llama estática, mientras que la rama que se ocupa de los cuerpos en movimiento se llama dinámica. ¿Y qué son los fluidos? Los fluidos son sustancias capaces de fluir. Además, se adaptan a la forma de los recipientes que los contienen. Todos los fluidos son comprensibles en cierto grado y ofrecen poca resistencia a los cambios de forma. Los fluidos pueden dividirse en líquidos y gases. Ahora, en cuanto a las propiedades de los fluidos, tenemos primero unas propiedades que son medibles, como por ejemplo la masa, el volumen, la presión y la temperatura. También tenemos otras propiedades que son propiedades compuestas, y esas propiedades nos van a permitir también caracterizar a los fluidos. Por ejemplo, tenemos la densidad, la cual se define como masa por unidad de volumen, la densidad relativa, que es un número adimensional que viene dado por la relación del peso del cuerpo al peso de un volumen igual de una sustancia que se toma como referencia. Es decir, la densidad relativa de una sustancia será entonces igual al peso de la sustancia sobre el peso de igual volumen de agua, es decir, el peso específico de la sustancia sobre el peso específico del agua. ¿Y qué es el peso específico? El peso específico de una sustancia es el peso de la unidad de volumen de dicha sustancia y se define como gamma igual a la gravedad por la densidad. La viscosidad. La viscosidad de un fluido es aquella propiedad que determina la cantidad de resistencia opuesta a las fuerzas constantes. La viscosidad se debe primordialmente a las interacciones entre las moléculas del fluido y se tiene la viscosidad dinámica representada por la letra griega μ o la viscosidad cinemática, que esta es igual a la viscosidad dinámica entre la densidad. En los líquidos, la viscosidad disminuye al aumentar la temperatura, pero no se ve afectada apreciablemente por variaciones de presión. En cuanto a los gases, la viscosidad dinámica aumenta al aumentar la temperatura, pero casi no varía con la presión. En cuanto a la gravedad específica, para los líquidos es una comparación de la densidad de una sustancia con la densidad del agua. En cambio, para los gases es una relación entre la densidad del gas y la densidad del aire. Por eso, si tenemos la gravedad específica de un líquido, será igual a la densidad de ese líquido sobre la densidad del agua. En cambio, si tenemos un gas, será entonces la densidad del gas sobre la densidad del aire. Asimismo, es importante tener claro cuándo un flujo es comprensible o cuándo es incomprensible. La incomprensibilidad es una aproximación en la que se dice que el flujo es incomprensible si la densidad permanece casi constante en todo el recorrido. Las densidades de los líquidos son esencialmente constantes y por lo tanto el flujo de líquido es típicamente incomprensible. Ahora, la estática de fluidos. Para primero comprender esta rama de la mecánica es importante tener en cuenta el principio, y es que a cualquier altura del fluido la presión es igual. ¿Y a qué me refiero con la presión? La presión se define como una fuerza normal ejercida por un fluido por unidad de área. También tenemos lo que se denomina como presión real, y es que la presión real en una posición dada se conoce como la presión absoluta y se mide en relación con el vacío absoluto, es decir, la presión cero absoluta. Los medidores de presión absoluta se denominan manómetros y esos indican la diferencia entre la presión absoluta y la presión atmosférica local. Esta diferencia se conoce como la presión manométrica, la cual
puede ser positiva o negativa. Sin embargo, cuando se tienen presiones por debajo de la presión atmosférica, se llaman presiones de vacío. Por lo tanto, vamos a tener que la presión que nos va a medir el manómetro, que es un medidor de presiones, va a ser igual a la presión absoluta menos la presión atmosférica. Y la presión que vamos a denominar como presión de vacío va a ser igual a la presión atmosférica menos la presión absoluta. Finalmente, se tiene la presión hidrostática, y esa es la presión o fuerza que el peso de un fluido en reposo puede llegar a provocar, es decir, es la presión que experimenta un elemento por el solo hecho de estar sumergido en un líquido. La presión hidrostática es directamente proporcional al valor de la gravedad, la densidad del líquido y la profundidad a la que se encuentra. Es decir, esta presión hidrostática va a ser igual a la densidad por la gravedad por la altura a la cual se encuentra el líquido. Por lo tanto, la única energía involucrada en la presión hidrostática es la energía potencial. Por lo tanto, si se está moviendo el fluido, no se va a poder calcular esa presión hidrostática, solamente aplica para fluidos que se encuentren en reposo. Por consiguiente, la diferencia de presiones entre dos puntos a distintos niveles en un líquido viene dada por la presión en ese punto 2 menos la presión en el punto 1 será igual al peso específico multiplicada por la diferencia de elevación, es decir, la diferencia de alturas en las cuales se encuentra el líquido. Teniendo en cuenta todo lo anterior, ya podemos concentrarnos en resolver los problemas de estática de fluidos. Para esto es importante recordar el principio de la estática de fluidos mencionado anteriormente, y es que a cualquier altura del fluido, la presión es igual. El problema número 1 dice lo siguiente: determine la diferencia de presión en el punto A menos presión en el punto B, considerando los siguientes parámetros. Nos están dando la altura en un punto llamado A, que es de 1.6 metros, la altura en un punto 1, que es de 0.7 metros, en un punto 2 de 2.1 metros, en un punto 3 de 0.9 metros y en un punto B de 1.8 metros. Nos dice que los fluidos 1 y 3 son agua y los fluidos 2 y 4 son agua. Asimismo nos dan que la densidad del agua es de 998 kilogramos sobre metros cúbicos y la densidad del mercurio es de 13.551 kilogramos sobre metro cúbico. Y se nos muestra la figura en donde queremos analizar desde el punto A hasta el punto B y nos dan los diferentes valores de ZA, de Z1, Z2, de Z3, nos dan densidad 1, densidad 2, densidad 3 y densidad 4, considerando nuevamente que por el enunciado el fluido 1 y el 3 son agua y el 2 y el numerado como 4 es mercurio. Por lo tanto, para solucionar el problema, el cual se basa en el principio de que la presión se mantiene constante. Entonces, primero vamos a empezar calculando el peso específico del agua. El peso específico del agua, voy a llamar H2O, es igual, recordemos, a la densidad, en este caso del agua, por la gravedad. Por lo tanto, el peso específico del agua será igual a 998 kilogramos sobre metros cúbicos por la gravedad, que vamos a tomar de 9.8 newtons. Por lo tanto, esto va a ser igual a 9780.4 newtons sobre metros cúbicos. Y lo mismo vamos a hacer para el mercurio, que es la densidad del mercurio por la gravedad. Por lo tanto, va a ser igual a 13.551 kilogramos sobre metros cúbicos por 9.8 newton. Por lo tanto, el peso específico del mercurio será igual a 132.799.8 newton sobre metros cúbicos. Ahora, vamos a hallar entonces la diferencia de presiones.
la presión en ese punto A menos la presión en ese punto B. Recordemos que esta expresión de donde nace, del principio que dice que la presión en ese punto A va a ser igual a la presión en el punto B. Por lo tanto, ¿a qué va a ser igual esto? Vamos a empezar a calcular las presiones moviéndonos en nuestro diagrama. Entonces, el primer paso, ¿cuál será? La presión en el punto A menos esta presión en el punto 1, más la presión en el punto 1 menos la presión en el punto 2, más la presión en este punto 2 menos la presión en este punto 3, más la presión en este punto 3 menos la presión en este punto B, y ya llegamos al final del recorrido. Eso es lo que hacemos en estática de fluidos, moviéndonos de un punto al otro punto. Por lo tanto, esta diferencia de presiones va a ser igual a la presión en el punto A menos la presión en el punto 1 más la presión en el punto 1 menos la presión en el punto 2 más la presión en el punto 2 menos la presión en el punto 3 más la presión en el punto 3 menos la presión en el punto B, que es el último punto. Y ahora vamos a reemplazar. Recordemos que cuando tenemos una diferencia de presiones, es decir, si tenemos P2 menos P1, esto sencillamente va a ser igual al peso específico por la diferencia de elevación o de las alturas. Por lo tanto, teniendo esta ecuación y reemplazándola en la ecuación de diferencia de PA menos PB, va a resultar entonces que la presión en el punto A menos la presión en el punto B va a ser igual a menos gamma 1 por ZA menos Z1 menos gamma 2 por Z1 menos Z2 menos gamma 3 Z2 menos Z3 menos gamma 4 Z3 menos ZB, donde recordemos a qué equivalen los gamma. Recordemos que según el enunciado, gamma 1 y gamma 3 es el peso específico del agua, ya que los fluidos 1 y 3 es agua, y el peso específico 2 y peso específico 4 corresponden al peso específico del mercurio, que también ya calculamos acá en el inicio del problema. Por lo tanto, ¿qué nos queda? Sencillamente reemplazar. Vamos a tener entonces que la presión en el punto A menos la presión en el punto B va a ser igual a menos 9780.4 newton sobre metros cúbicos por 1.6 metros menos 0.7 metros menos 132.799.8 newton sobre metros cúbicos por 0.7 metros menos 2.1 metros menos 9.780.4 newton sobre metros cúbicos por 2.1 metros menos 0.9 metros menos 132.799.8 newton sobre metros cúbicos por 0.9 metros menos 1.8 metros. Por lo tanto, la diferencia de presiones va a ser igual a 284.900.68 newton sobre metros cuadrados. ¿A qué va a ser igual esto? ¿A qué equivale? Equivale a 284.968 kilogramos sobre segundos al cuadrado por metro. Acá sencillamente hacemos el reemplazo de lo que significa un newton. ¿Y a qué es igual esas unidades?
Eso va a ser igual a 284.90 kilopascales. Y con esto ya quedaría completo el primer problema de estática de fluido. El problema número 2 dice lo siguiente. Se emplea el manómetro B para medir la presión en el punto A en un flujo de agua. Si la presión en el punto B es de 87 kilopascales, estimar la presión en el punto A en kilopascales. Asumir que todos los flujos están a 20 grados Celsius. Y acá tenemos entonces la imagen donde acá vamos a tener el manómetro. Acá este es el manómetro. En el punto B tenemos acá una altura del manómetro a donde está el líquido. Y tenemos acá el fluido. Vamos a tener mercurio, aceite y agua. Por lo tanto, ¿cómo empezamos el problema teniendo en cuenta los datos? Que es importante tener claro cuál es el peso específico del agua, cuál es el peso específico del aceite y del mercurio. Es decir, hay que tener siempre claro cuáles son los pesos específicos de todos los componentes o las especies que se encuentran involucradas en el problema. Tenemos entonces que el peso específico del agua va a ser igual a 9.790 newton sobre metros cuadrados. El peso específico del mercurio va a ser igual a 133 100 newton sobre metros cúbicos. Y tenemos el del aceite, que va a ser igual a 8.720 newton sobre metros cúbicos. Recordemos que el peso específico sencillamente es la densidad por la gravedad. En este caso, la gravedad es de 9.8 newton. Por lo tanto, sencillamente es calcular el peso específico de cada especie, que es multiplicar la densidad de cada especie por la gravedad. Por lo tanto, queremos calcular entonces la presión en el punto A, pero nuevamente partimos del principio de la estática, y es que la presión es igual. Por lo tanto, la presión en el punto A va a ser igual a la presión en el punto B, y a partir de esta ecuación vamos a resolver el problema. Por lo tanto, ¿qué vamos a tener? La presión en ese punto A menos el peso específico del agua por el delta de Z del líquido agua, menos el peso específico del mercurio por el delta de Z de ese fluido o líquido mercurio, y menos el peso específico del aceite multiplicado por el delta de Z del aceite. Y esto va a ser igual a la presión en el punto B. Es decir, estamos considerando primero este fluido de acá, que es de agua. Esto acá es agua. Después estamos considerando este fluido, que es mercurio. Y finalmente el de aceite. Nuevamente nos movemos en la gráfica desde el punto A hasta el punto B. Por lo tanto, si hacemos el reemplazo, que vamos a tener presión en el punto A menos 9.790 newton sobre metros cúbicos por menos 0.05 metros menos el peso específico del mercurio por ese delta de Z para el mercurio, menos finalmente para el aceite por ese delta de Z para el aceite. Y todo esto va a ser a la presión en el punto B. Por lo tanto, la presión en el punto A, haciendo esta multiplicación, tenemos menos por menos más 9.350.7 pascales menos 9.317 pascales
menos 523.2 pascales. Sencillamente acá estamos realizando estas operaciones y esto va a ser igual a la presión en el punto B. Por lo tanto, si yo reduzco esta ecuación, ¿qué voy a obtener? Que mi presión en el punto A menos 9350.7 pascales va a ser igual a la presión en el punto B. Ahora, recordemos que nos dice en el enunciado. En el enunciado nos dice que la presión en el punto B es de 87 kilopascales. Por lo tanto, es igual a 87.000 pascales. Así que recordemos la presión que teníamos, que la presión en el punto A menos 9350.7 pascales es igual a la presión de B. Por lo tanto, la presión en el punto A menos 9350.7 pascales, que es igual a la presión de B, y la presión de B que es igual a 87.000 pascales. Por lo tanto, la presión en A haciendo este despeje va a ser igual a 87.000 pascales más 9350.7 pascales. Por lo tanto, la presión en ese punto A va a ser igual a 96.350.7 pascales. Y con esto quedaría terminado el problema número 2.